Buenas tardes, ¿verdad? Estamos con nosotros con Susan Bernard. Mi nombre es José Martín Álvarez. Soy el coordinador cultural de la Tualatin High School y estamos aquí para ayudarles esta noche con un poco de esta tecnología nueva, ¿verdad? Que vamos a tener trabajando con nuestros estudiantes. Así que bienvenidos y buenas noches. All right, this is our first live bilingual family technology night. So we're gonna do our very best to offer the majority of this in Spanish. And we'll work on refining our technique here for the next round. So Martín, thanks for your flexibility as we get started here. No worries. Nuevamente le damos la bienvenida ¿verdad? A todos nuestros padres y familiares. Esta es nuestra primera noche de tecnología, ¿verdad? Así que déjenos saber, por favor, qué podemos hacer para futuras ocasiones para poder mejorar esta experiencia y que podamos proveerle la mejor oportunidad de este entrenamiento. Así que muchas gracias. It's just now 6 o'clock, so I think we'll do a little bit of overview of the tool and just make sure everybody understands the layout of the evening. We're using Zoom this evening, and there is a chat feature that allows you to ask questions about technical problems that you might be having. But if you have questions in particular, please post those in the Q&A button down at the bottom. And if you would like to hear this in this presentation in English, please click the interpretation globe at the bottom and select English so that you can hear the presentation translated into English rather than Spanish. Thank you. Como nos menciona Susan, ¿verdad? En esta plataforma de Zoom podemos interactuar, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes opciones en la parte de abajo, ¿verdad? En la cual podemos, usted puede interactuar y dejarnos saber que está allí, ¿verdad? Primero tenemos el chat en el cual usted puede dejarnos saber si no escucha bien, si quisiera que le repitiera, ¿verdad? O algo que le interese en el momento en dejarnos saber. Y adicionalmente tenemos la opción de lo que se llama el Q&A, que es donde usted puede escribir sus preguntas o dudas que tenga para nosotros, y con mucho gusto le vamos a contestar esas preguntas. Y finalmente, interpretación es el globito que tenemos a la derecha. De usted querer interpretación en inglés, pues por favor presione el globo de interpretación y allí escuchará esto en inglés. Muchas gracias. Thank you, Martín. I think I'll hand it over to you. And if you've got questions along the way, or if you need to cue me, please let me know and I can share the iPad and all the rest. All right. So thank you. Pues como le mencionamos, ¿verdad? Esta es la primera noche, ¿verdad? Que tenemos para nuestros padres. Recuerde que vamos a tener una serie de opciones, ¿verdad? Para que usted pueda asegurarse de que está entendiendo estas plataformas que usted va a utilizar. If we can move to the next slide, please. Can we have the next slide? I don't know. Perfect, thank you. Pues nuevamente, ¿verdad? Esta es la Noche de Tecnología Familiar 101, que significa básico, ¿verdad? Aquí vamos a darle la información más básica que usted va a necesitar para asegurarse de que su estudiante pues tenga acceso a el material que los maestros le van a proveer y que usted también sepa, ¿verdad? Cómo hacer preguntas o comunicarse con los maestros y con la escuela. Our next slide, please. Nuevamente, ¿qué vamos a estar viendo hoy, verdad? Con nosotros. Les recuerdo que es la primera de los eventos, ¿verdad? O la primera noche. Así que vamos a tener más oportunidades de usted requerir una ayuda adicional o tener preguntas que usted quiere clarificar.
Vamos a hablar hoy un poco sobre los diferentes dispositivos que los estudiantes van a utilizar, ¿verdad? Cuando hablamos de dispositivos, queremos decir las computadoras o los iPads que los estudiantes van a estar utilizando. Vamos a hablar sobre el acceso al Internet que los estudiantes van a necesitar. Vamos a hablar también sobre las diferentes cuentas estudiantiles, ¿verdad? Que el estudiante va a necesitar y también algunas de las cuentas que usted como padre o madre, ¿verdad? O familia, pues van a necesitar tener acceso. Vamos a hablar un poco sobre los diferentes filtros, ¿verdad? O formas en que usted puede controlar el acceso que el estudiante tiene a diferentes información del Internet. Le vamos a dar también algunos consejos o trucos para utilizar el iPad. De su estudiante no estar utilizando iPad y estar utilizando el Chromebook. También le vamos a dar algunos de esos trucos o técnicas, ¿verdad? Que usted quiere saber. Y finalmente, dónde buscar ayuda, ¿verdad? De usted necesitar que le aclaren o que, ¿verdad? De requerir alguna información, pues le vamos a proveer a dónde usted puede llamar o de qué forma usted comunicarse con nosotros. Next slide, please. ¿Quiénes tenemos con nosotros hoy? ¿Verdad? Tenemos a Miss Susan Bernard y ella es nuestra directora de IT. ¿Verdad? Con nosotros también tenemos a Jordan Mills, la directora de Bridgeport Elementary. Tenemos a Gigi Escobar con nosotros y a Jennifer Skinsky, entrenadora instruccional. Thank you. Next slide, please. Okay. Susan, if you want to start here with any general information about iPads, I can definitely pass that information on. I'm sorry, Martine, was that a pass off to me? Yes. I was listening to the English side, so if you could pass that one more time to me, that would be great. So yes, Susan, any primary information that you would like to make sure that the parents know in regards to the iPads? Yes, so iPads are given to all students in kindergarten through 8th grade. Pues para que sepan todos nuestros padres y madres, ¿verdad? Y familias que tienen estudiantes del grado kinder hasta el 8º grado, ¿verdad? A la secundaria, pues van a tener iPads, ¿verdad? Si usted dice, ¿por qué mi estudiante no tiene la computadora? Pues si están en estos grados, sí es solamente iPad. Los estudiantes ya de la preparatoria o el high school son los que tienen una computadora diferente, que es la que le llamamos los Chromebooks. Susan, any information about the Chromebooks or at secondary level? Yeah, we'll be doing some screen sharing of what that looks like here in a moment, but I also want to make sure that families that are listening this evening understand that the devices that we were using last spring are the devices we're going to continue to be using this fall. And if they were with us last spring, they want to find those devices and hopefully they know where they are and they're charged and they're all ready to go. And they might even have them out for this demonstration. Thank you. En verdad, Ms. Bernard les quiere recordar, ¿verdad? Que si ya usted tenía un dispositivo, ¿verdad? Del año pasado o de años anteriores, pues este es el dispositivo que usted va a continuar utilizando, ¿verdad? Así que es la oportunidad, ¿verdad? Para sacarlo, limpiarle el polvo, ¿verdad? De no haberlo utilizado o no, ¿verdad? Haberlo puesto cuando terminó el semestre, pues es lo que vamos a estar utilizando. Así que, ¿verdad? Usted necesitar algún tipo de conector o, ¿verdad? Que no le está funcionando bien, pues este es el momento, ¿verdad? Para comunicarse con nosotros y dejarnos saber lo que está sucediendo y podemos proveerle una solución. Great. I think that's it. Yeah. Perfect. So, next slide. Vamos a hablar sobre el acceso a Internet.
Ustedes saben, ¿verdad? Que para que nuestras computadoras funcionen o nuestros iPads, pues va a requerir acceso al Internet, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Que si usted hasta ahora no tiene acceso al Internet o a un Wi-Fi, por la razón que sea, pues por favor comuníquese con nosotros, ¿verdad? Definitivamente nosotros tenemos oportunidades de proveerle, ¿verdad? Este acceso al Internet de ser necesario. Así que es bien importante nuevamente que se comunique con nuestra escuela de usted no tener ese acceso al Internet. Le recordamos que, ¿verdad? Ya usted haya seleccionado el programa híbrido o el programa en línea. Ambos de estos programas van a requerir acceso al Internet, ¿verdad? Para comenzar, ambos de los programas también, las primeras 9 semanas van a ser completamente en línea. Por lo tanto, ¿verdad? Pues sí requiere acceso al Internet. Susan, anything else other than making sure that they have access to Internet and that they did let us know if they would need that access to Internet? I think the school's phone numbers are on the next page, so that would be a good reference for us to hit. That's great. And also maybe make mention that regular school supplies like paper and pencils and pens and crayons and scissors and glue sticks are still going to be used. And so it's important that they reach out for either do their back to school shopping. They'll be getting some information from their schools here shortly, but I don't want them to think that everything is online. Thank you. Como nos menciona Susan, ¿verdad? Sí, primeramente aquí le proveemos los números de teléfono de cada una de nuestras escuelas para que sepa a quién comunicarse de usted requerir acceso al Internet, ¿verdad? O que le proveemos este Wi-Fi. Lo otro es que queremos que sepa, ¿verdad? Que también va a requerir de otros materiales, ¿verdad? Como los que tradicionalmente utilizamos en la escuela, ¿verdad? O sea, sus lápices, su pegamento, sus tijeras, ¿verdad? Que no queremos que piensen que solamente todo va a ser en línea, ¿verdad? Va a haber ciertos materiales que ya sea para utilizarlos en la casa o utilizarlos cuando regresen los estudiantes, pues sí los van a necesitar. Next slide. Vamos a hablar sobre cuentas estudiantiles, ¿verdad? Cómo el estudiante va a tener acceso al material que ellos necesitan y esto va a ser a través de diferentes cuentas que ellos van a tener. Susan, if you want to give me some. Yes. So this is an example, a sample example of a little 5th grader whose name is Martin Diaz, just an example. And this is how his account would be set up just to help parents understand the structure. Those first 2 digits are his graduation year. So crazy to think he'll graduate in 2028. Then it's his last name and his first initial at ttsdstudents.org. And then down below his password is capital M for Martin, the student ID number was a 6-digit number, and then a lowercase d for Diaz, his last name. Perfecto. Y verdad, aquí tenemos un ejemplo de una cuenta, ¿verdad? De que los estudiantes van a tener. Y para que se familiaricen, ¿verdad? El primer número que van a ver es, ¿verdad? El año en que el estudiante se va a graduar, ¿verdad? Es un logro muy importante, ¿verdad? Y todos nos gusta ver, ¿verdad? Cuando nuestros estudiantes van a completar, ¿verdad? Su historial académico de la escuela, ¿verdad? Entonces, pues lo primero que vemos es la fecha el año en que ellos se graduarían. Luego de esto, pues vamos a ver el apellido continuado por la primera letra, ¿verdad? En minúscula del nombre del estudiante. Y luego, pues es continuado de la @ @ttsd.org, como todos nuestros estudiantes. And if they can find the student ID number on their last student report card or any student report card, that 6-digit number. And if they can't find their report card or don't have access to it or they're a new student, they can call the school to get that. Perfect. And just to clarify, that would be the password? Yeah, that's the 6-digit number that's in the middle of their password. Yep.
Ustedes están preguntando, ¿verdad? ¿Cuál será la contraseña para el estudiante? ¿Verdad? Pues aquí podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, el password que nos da un ejemplo es el número de estudiante que usted lo puede encontrar, ya sea en el último reporte, ¿verdad? Las últimas calificaciones que recibieron, o puede comunicarse con la escuela y con mucho gusto le podemos proveer este número. En la mayoría de los documentos de los estudiantes podemos encontrar este número. Next slide. Ahora vamos a hablar un poquito sobre una descripción general sobre los dispositivos, ¿verdad? Que los estudiantes van a utilizar. All right, let's tag team this one. Yeah. I'm going to share the iPad screen. Miss Bernard va ¿verdad? Ella va a compartir su screen para que podamos ver. So this is just an example of what many of the iPad screens look like. The first thing we want to talk about is on the screen itself, the glass part, there is one button, and that button is called the home button. ¿Verdad? Y aquí le estamos presentando cómo se vería, ¿verdad? El iPad, ¿verdad? Cuando usted lo abre. Y lo más importante, ¿verdad? Es ese botón del medio, o lo que llaman el botón de cristal, ¿verdad? Que es el botón de Home, donde usted lo presiona y va a poder ver todos los diferentes programas que están o el contenido de su iPad. So that home button will always bring you back to this screen. So if you're inside a browser such as Safari, and then you press the home button, it'll take you back to that first screen that has all the icons on it, which are called apps. Nuevamente, ¿verdad? Pues si usted presiona, no importa dónde usted esté, ¿verdad? O en qué programa usted tiene abierto, ¿verdad? Digamos, está en la página del distrito escolar. A usted presionar el home button, ¿verdad? O este botón de cristal, le va a traer nuevamente al inicio, ¿verdad? Donde puede encontrar todos los programas que tienen en su iPad. And down at the bottom in the light gray area with all the icons it's called the dock. And that dock from left to right has specific apps on it. So the first one is mail, like email. I'll pause. ¿Verdad? Y si ustedes se pueden fijar bien en la parte inferior, ¿verdad? Y si comenzamos en la izquierda, usted puede ver una barra, ¿verdad? Que es de un poquito más oscura, ¿verdad? Y en el primero, ¿verdad? Puede ver un sobre, ¿verdad? Y ahí puede encontrar cualquier tipo de correo electrónico. The second icon that's down there is the TTSD web filter. La segunda, ¿verdad? La segundo botón que usted incluye, ¿verdad? Es la página del distrito, ¿verdad? Para usted poder, es como un filtro, ¿verdad? Esto es un filtro de nuestro distrito para que pueda usted controlar, ¿verdad? El diferente acceso que tiene el estudiante al contenido. The third icon is Safari, and that's a web browser. So that's where you can go in and search for things on Google or anything else that's accessible on the internet, and that's called Safari. ¿Verdad? La tercera icon, ¿verdad? Que tiene allí, o la tercera marca, pues es, ¿verdad? Que tiene como esta brújula, ¿verdad? Esto es Safari, ¿verdad? Y aquí usted puede tener acceso al Internet a programas como Google, ¿verdad? El noticiero, el partido, ¿verdad? Diferentes, es básicamente el acceso al Internet. And then the last icon on there is the calendar. Y a un lado de este, ¿verdad? Pues es el calendario. Ahí usted va a poder ver las diferentes tareas que el estudiante tiene. Usted puede poner, ¿verdad? En calendario fechas importantes que tenga, de trabajos que tenga que entregar, por ejemplo. The icon next to the calendar
is called self-service, and it is the equivalent of the App Store, but it's just for Tigard-Tualatin School District apps. So it's the special apps that we want our students to have access to. A un lado de este, ¿verdad? Pues sí, tenemos, ¿verdad? Como digamos una especie de tienda, ¿verdad? En el cual esto es especial para nuestro distrito, en el cual puede tener, ¿verdad? Ellos tienen acceso, ¿verdad? A los programas que a lo mejor van a utilizar. So students that have iPads in our school district, so kids kindergarten through 8th grade, they don't have access to the App Store to go shopping for their own apps. They can only install apps that are available to them through this self-service. ¿Verdad? No piensen que nuestros estudiantes tienen acceso a esto, ¿verdad? Ellos no van a poder estar haciendo compras, ¿verdad? O acceder a esto. Then the last icon that we'll talk about on the iPad is that next icon, and it's called Settings. It looks like a gear. El próximo, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Que parece como unos engranes, ¿verdad? Es la opción de Settings. Ahí usted puede ajustar diferentes cosas, ¿verdad? De su iPad. So there's a variety of settings in here that you can customize for your student. The first thing I want to make sure we talk about is that the software update is something that you should encourage and help your students install every time you see a software update. ¿Verdad? En esta parte, ¿verdad? Cada vez que usted necesite una actualización, ¿verdad? Pues ahí le va a notificar y usted va a poder dar esa actualización para que pues se mantenga el programa lo más seguro posible. Additionally, in general, on the left-hand side, you can see a variety of different options in here. A couple of the options that are kind of interesting is the keyboard and the language option. So in keyboard, you can add different keyboards like a Spanish keyboard or emoji keyboard or Vietnamese keyboard. So you can use different languages and different keyboards that you can add. Igualmente, ¿verdad? Si va a la parte izquierda, ¿verdad? Ahí en general y selecciona donde dice keyboard, usted va a poder cambiar, ¿verdad? Su teclado para que, ¿verdad? Represente, ¿verdad? Diferentes lenguajes y lo puede hacer en español. Así que de requerir, digamos, los acentos, pues usted puede hacer esto ahí en la parte de keyboard. Another feature in here is you can change the language that the device is in. Right now it's in English, but you could change it to Spanish, Vietnamese, Russian. If you have a different home language other than English, it might be more comfortable for your students to work in that home language versus English. And that's where this is changed. Igualmente, ¿verdad? Digamos que usted quiere cambiar el idioma, ¿verdad? En que ve todas estas cosas, ¿verdad? El idioma que utiliza, ¿verdad? El iPad. Usted puede cambiar esto en esta área y puede utilizar el lenguaje del español para ver todas las cosas de su iPad en el idioma del español. And it's taken a minute, but I think it's coming back. Está tomando un minuto, pero vamos a ver si va a regresar para que tengan una idea. I think we're done with the iPad. Let's go ahead and move over to the Chromebook. Y esto sería todo para los que utilizan iPad, que les recordamos son esos estudiantes de kinder hasta el 8º grado, esos estudiantes ya del grado 9 hasta el 12 o high school son los que van a estar utilizando Chromebooks. Great, and let me see if I can share. Thor, if I am not already allowed to share on my Chromebook, if you could make that adjustment. And it could be my challenge. Let's see if I can figure out. Sorry, technical difficulties. Un momento, por favor, estamos experimentando unas dificultades.
Okay. Well, we might have to come back to the Chromebook. Let me give you an overview of what it looks like until I can get my computer to behave correctly. On the Chromebook, if you could go to the next tab, next slide, please. That's great. Maybe. Yeah, I still can't figure it out over there. Okay, so the student account that we talked about with little Martine Diaz, who is our 5th grader, Chromebooks are at high school. And so a more appropriate login account might be a senior who graduates in 2021. So the student would log into the Chromebook with their account, which would be 21. And then if it's Martine Diaz still, Diaz M. So that 21 is the graduation year. So it would be 21, last name, first initial. And in the previous sessions, if you have a hyphenated name, that name is just squished together, take out the hyphen, and they're both there with the first initial as well. And that's how you log into the Chromebook. Entonces, ¿verdad? Les recordamos, ¿verdad? A los estudiantes que utilizan la Chromebook, ¿verdad? Que estos son estudiantes de high school, ¿verdad? Como el ejemplo que utilizamos anteriormente, pues vamos a pensar que ahora nuestro estudiante está en high school, ¿verdad? Martín Díaz. Entonces, pues Martín, su email, les recordamos, pues la primera fecha sería, ¿verdad? El año en que se gradúa, o sea que sería el 2021, el primer número sería el 21. ¿Verdad? Entonces, luego sería el apellido, Díaz, todo en minúscula, continuado, ¿verdad? Por la primera letra de su nombre, M, ¿verdad? Entonces, pues sería 21, Díaz M, ¿verdad? Este sería, ¿verdad? Su login de su correo electrónico. Additionally, just like the iPads, we want to make sure the Chromebooks are kept up to date as well. If there's an update that's needed, there'll be a pop-up in the bottom right-hand corner by the clock asking the student to update. And with all students, many of them press later. And what we'd like them to do is do it now and not postpone it so that they can keep their Chromebooks up to date, just like the iPads. Thank you. Adicionalmente, ¿verdad? No le mencioné, sorry Susan, I have to come back and mention about the last name. ¿Verdad? Si su estudiante, ¿verdad? Tiene 2 apellidos, ¿verdad? Pues estamos juntando esos 2 apellidos, ¿verdad? Sin ninguna división, ambos apellidos juntos y luego seguido, ¿verdad? Pues por la primera letra del nombre. Lo que nos menciona Susan también, pues es que, ¿verdad? Si usted ve algunas burbujitas rojas, ¿verdad? O algunas notificaciones en las cuales le indica que la computadora necesita un update, ¿verdad? Pues es bien importante que sí le hagan estos updates nuevamente, pues para que usted pueda mantener la seguridad en línea, ¿verdad? Y adicionalmente, pues que estén los programas actualizados. Okay. I think you're on mute, Susan. So I seem to have made a bit of a mess of my computers. So I'm glad you can still hear me. I was hoping to try and get the Chromebook screen back up. The last thing I want to discuss on the Chromebook side is just to make sure that to know where the setting change is for or connecting to Wi-Fi is in the bottom right-hand corner. If you click on where the clock is, there's a pop-up menu, and that's where you can set your internet connection, how you connect to Wi-Fi. It's also, there's a gear very similar to the iPad where you can go in and set your language preference. ¿Verdad? Pues sí, lamentablemente Susan quería mostrarle, ¿verdad? En pantalla cómo hacer esto, ¿verdad? Pero en esa área de settings, ¿verdad? Donde el icono es un engranaje, ¿verdad? Pues ahí usted puede acceder para que sepa la conexión de Wi-Fi que usted tiene, ¿verdad? Si está conectado. Y adicionalmente también allí en esa opción puede cambiar el lenguaje que usted quiere utilizar en su Chromebook. All right, can you still hear me okay? Yes. Okay, and are you seeing my screen on the Chromebook again?
Okay, so just to kind of walk through, this is where you can pick up your Wi-Fi. It's where you can set how the touchpad works. And it's also where you can set where your language preferences down here. So that setting has a lot of different options and you really can't go wrong. It's a place where kids can go in and they can customize it just how they would like. Sorry, Susan, we were not able to see it. We're still on. Oh, okay, okay. Well then, we'll move on. The internet filter, if that works. Yep. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el filtro, ¿verdad? O cómo usted puede filtrar esa información a la que los estudiantes van a tener acceso. So Martine, the big takeaway on this particular page is for parents of students in kindergarten through 8th grade. They want to make sure to use that web filter every day. So their device won't connect to the internet until they use that web filter icon on the dock and log in with the student's account. And that will get them in for the day. If they are having trouble getting to Canvas, they need to step back and look at this web filter and make sure they're logged in successfully here. If they're successful, it'll tell them successful. ¿Verdad? Pues lo más importante que debemos saber es que tenemos unos filtros, ¿verdad? Que usted debe acceder a, ¿verdad? A través de este filtro y que esto está bien limitado, ¿verdad? A las 10 de la noche, ¿verdad? De 10 de la noche a 5 de la mañana, todas las noches, ¿verdad? Los estudiantes del grado kinder a 8º grado no van a poder tener acceso al internet. ¿Verdad? Recuerde pues que sí tiene que accesar a través de estos filtros que le mostramos al principio. The Chromebooks, as they log in, they will have access directly to the internet and the filter. So I don't know if did you cover that already? Briefly, not as good okay. as. And that's okay, did we talk a little bit about the curfew as well? Yes. Okay, all right. So this is just an overview of what we block, and then in particular, Facebook, Instagram, and Snapchat. And just to clarify, for high schoolers, it's not blocked from 10 till 5, or all students, it's blocked. Just kindergarten through 8th, you're correct, not high school. Okay. ¿Verdad? Les menciono también que los estudiantes de high school no están bloqueados, ¿verdad? De 10 de la noche a 5 de la mañana. Ellos sí pueden tener acceso durante estas horas, ¿verdad? ¿Qué cosas estamos filtrando? Sí, las redes sociales, ¿verdad? O sea que Facebook, Instagram, todo ese tipo de cosas, los estudiantes no van a poder tener acceso. Juegos, ¿verdad? Y otro contenido que sea inapropiado. Nuevamente, en cuestión de acceso social, ¿verdad? Nada de Facebook, Instagram o Snapchat va a poder, el estudiante va a poder tener acceso a través de la computadora del distrito. We're good. Next slide, please. ¿Verdad? Ahora queremos hablar un poco dónde pedir ayuda, ¿verdad? De usted requerir cualquier tipo de información, ya sea cómo accesar, ¿verdad? O cómo tener acceso a la información del estudiante, o de ser, ¿verdad? Que usted necesita algún tipo de apoyo con la tecnología, con algunos programas, cómo utilizar la computadora, con mucho gusto le podemos proveer ese apoyo. Next slide, please. Susan, anything that you would like me to make sure I cover before I think the big thing is that there's a variety of ways that we're offering support this school year. A lot of it was available in the spring, but people did not know about it. One of it is a website that's available in English and Spanish with some directions and instructions on commonly asked questions from families. That's the first bullet.
En el primero, ¿verdad? Estas son diferentes formas en que usted puede tener ayuda, ¿verdad? La primera opción, ¿verdad? Es una dirección de la página de internet en la cual usted va a poder acceder a diferentes tipos de información de cómo utilizar las plataformas, o, ¿verdad? Que van a estar utilizando los estudiantes. Esta información ya la habíamos proveído desde la primavera, pero es información que está al día. Así que, ¿verdad? Por favor, accedan a esta información. And then the second option we also had available in the spring is a help desk. And one of the first things that they'll be requested is you can pick what language you would like. We'll have English and we'll have Spanish. That help desk is available Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m. once school starts. And then if you reach it after hours, because I know everybody's got a job during the day and they might need to reach somebody after hours, they can leave a message and we can return the call the next day. Just make sure to leave us a good time to reach you. ¿Verdad? La opción número 2, ¿verdad? Es que tenemos una persona que va a estar proveyendo ayuda tecnológica. ¿Verdad? Esta persona está de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, ¿verdad? De usted dejarle un mensaje fuera del horario, ¿verdad? De escuela, pues le van a devolver la llamada el próximo día. Y aquí tenemos el número de teléfono al cual usted puede comunicarse y le podemos proveer ayuda ya sea en inglés o en español. And then lastly, we have a YouTube website. This URL doesn't work yet, but by tomorrow it will. So it's youtube.ttsdschools.org and it's new, so it'll be ready tomorrow. But all the presentations like the ones we're doing tonight and for families in the future will be recorded there so that you can go back and bring up the presentation and you can walk through different parts of it. It's also the location where our board meetings are recorded and all the community meetings that we've been having this late summer. Thank you. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos esta dirección a lo último, ¿verdad? Que es una dirección de ¿verdad? Un portal de YouTube en el cual usted va a poder acceder, ¿verdad? A esta presentación y las futuras presentaciones, ya sea de parte del School Board, ¿verdad? Esta información que le estamos proveyendo o futuras informaciones. Así que este es el canal, ¿verdad? Así que de usted querer volver a ver cualquiera de las actividades, pues por favor visite este canal de YouTube. Great. And I think we're going to do questions. Ahora tenemos, ¿verdad? Una oportunidad para contestar a cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. And the options for questions are to post them in the Q&A, or you could raise your hand by clicking on the raise hand button, and we can open that up so you can ask your question live. Tenemos varias opciones, ¿verdad? Para que usted haga su pregunta. Puede ir a la parte que dice Q&A, ¿verdad? Q&A. Y ahí puede escribirnos las preguntas, puede ser en español, o puede alzar la mano, ¿verdad? Y puede hacer las preguntas en vivo y con mucho gusto le contestamos. And panelists, do we have any questions that we would like to bring up? Otherwise, we've got Arlene, who's got a question from our attendees. There was one question that I said that I answered, but I didn't answer it. So it was just how to access Canvas on the Chromebook, and it's to go to ttsd.instructure.com. I don't know if somebody can, I'm not sure where to type that in to show it though. Gotcha, I got you. Are you going to include that in the chat or? I put it back in the answered questions, so hopefully is that Luna's question? It was Carolina. Whoops, okay. So we've got Arlene, who is permitted to talk and ask her question, and let's go over there and see what Arlene has to ask.
Arlene, pues si quiere hacernos su pregunta, con mucho gusto, pues por favor, déjenos saber. Maybe we'll return to Arlene. I'm not sure if maybe that was if she's still there, she has a question, and maybe we can move on to Minerva. Minerva, si quiere hacer su pregunta, con mucho gusto se la contestamos. And it looks like Minerva is still on mute, so she'll have to unmute in order for us to hear her. Minerva, si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Tiene que presionar el botón de unmute para que le podamos escuchar. I do see a question that I can answer from Luz and Arlene, and it was about the iPad that how is Canvas installed on the iPad. So the Canvas app will be automatically pushed out on the iPad for all students. It's not there yet, but it will be in the next several days. En relación, ¿verdad?, al programa de Canvas, ¿verdad? Este programa va a ser enviado a todos los iPads en los próximos días. En el momento no lo van a ver allí, pero sí va a estar antes de que comiencen nuestras clases. Martine, one of the questions that came up previously that we didn't get a chance to answer while we see if there's anybody else with some questions is, what if a student forgets their password? And the answer to that is they can reach out to their teacher, or they can call that help desk phone number and someone can help them over the phone. Perfecto. ¿Verdad? Una de las preguntas más populares que hemos tenido, ¿verdad?, es qué sucede si el estudiante perdió su password, ¿verdad? Usted puede comunicarse con la escuela, comunicarse con los maestros y podemos resolver ese problema rápidamente. There was one question in regards to, from Maria Piñón, about schedule. When would they receive kind of like class schedule or times that, you know, kids would have to be logged in? That's a great question. This next week, our schools are going to be hosting school level webinars like this, where some of that information will be made more readily available about times specifically, like at 8 o'clock or at 8:30, and the schedule of those times. And then soon thereafter, before the first day of school, we'll have true schedules out to students so they'll know what classes that they are enrolled in. ¿Verdad? Pues nos menciona que en las próximas semanas, cada nivel, ¿verdad?, cada escuela va a tener su propio meeting, ¿verdad?, en el cual ahí van a hablar y van a darle un poco más de información específicamente cuando los estudiantes van a requerir que estén enfrente de la computadora, pero ya acercándose más a septiembre, ¿verdad?, cuando comiencen las clases, pues ahí sí ya vamos a ver un schedule real, ¿verdad? Definitivamente antes de que comiencen las clases, los estudiantes van a poder ver sus clases. I thought it was a good suggestion in the chat or the Q&A to go over some of the questions that came up from the first hour that we haven't had yet this hour. Be good information just to pass along. One example would be is if they've got anybody's got a new kindergartner coming in, those kindergarten iPads will be, schools will be communicating with families when to come and pick those up in early September. ¿Verdad? Nuevamente estas preguntas son, ¿verdad?, algunas de las más comunes que nos hicieron en otras secciones. Una es, ¿verdad?, qué hacer si el estudiante es nuevo, ¿verdad?, es un estudiante de kinder, ¿cómo va a recibir su iPad?
pues definitivamente el distrito va a estar comunicándose una vez ya usted se matricule en los próximos días y va a recibir ese iPad antes de que comience la escuela. Let's see. Parent view accounts are really important. It'll be the account that they use to log into Canvas to get to grades and look at attendance. So if they haven't activated their parent view account, check their email. And if they don't find a message, we sent probably 5 emails, probably too many, about 3 weeks ago. And if they don't have anything in their inbox, they can call their child's school, and then somebody there can help them get set up with a parent view account. But it's important that they have that for communication. Es bien importante, ¿verdad? Que sepan y tengan acceso a la cuenta de Parent View, ¿verdad? Es una en la cual usted le va a dar acceso a las calificaciones, a las tareas y toda la información de Canvas. Así que es bien importante, ¿verdad? Que busquen su correo electrónico. Acerca de 3 semanas atrás les enviaron, ¿verdad? El distrito envió acerca de 5 emails con su cuenta de Parent View. Así que por favor, si pueden ir, ¿verdad? Y buscar esa información, con mucho gusto, ¿verdad? Le podemos ayudar de requerir alguna información adicional o que simplemente le ayudemos, ¿verdad? A establecer esta cuenta. Pero es bien importante que tengan esta cuenta de Parent View, nuevamente porque le va a dar acceso a toda la información de sus hijos o hijas. Thank you. I see Arlene's question in the chat, and I wonder if we answered that. Perhaps, let me put it back in there real clear so that someone can find it. I think she's asking about the Canvas connection, and maybe we've answered that. I think we answered that one, Susan. Okay, perfect. Let's see, we had some questions about new students. If there's new students to the school district, contact your child's school. And maybe Thor, if you could go back to the phone number screen, folks could take a picture of that or refer to it. A couple more back, and there it is. This would be where they could call if they want to figure out the best time to come in and pick up a iPad or Chromebook for a new student. Nuevamente aquí le dejamos la información, ¿verdad? Acerca de todas las escuelas, a dónde llamar. Nuevamente, si usted tiene un estudiante de nuevo ingreso, por favor comuníquese a la escuela, ¿verdad? Que usted piensa que el estudiante asistiría y con mucho gusto ahí le vamos a ayudar a matricular al estudiante. Some questions from before. If you have any technical problems with either the Chromebook or the iPad, please call the help desk, that 431-4051 right away, so we can help you with that. We want to make sure that the child has a device that will work to make sure we don't have any interrupted learning. Nuevamente, de usted requerir alguna información, ayuda con alguno de los programas o que simplemente la computadora o el iPad no le está funcionando bien, comuníquese con el Help Desk, la información que le proveímos anteriormente y con mucho gusto le vamos a contestar sus preguntas, darle apoyo técnico de usted necesitarlo o de proveerle un nuevo, ¿verdad? Un nuevo iPad o computadora de no estar funcionando como debe. Could we go back to the IT number just in case? Yes, Thor, that I think is second from the end. There we go. Nuevamente, ¿verdad? Si quieren pueden tomar una foto. Aquí tenemos las opciones de dónde buscar ayuda. La primera, ¿verdad? Ahí usted puede encontrar toda la información sobre las plataformas que vamos a estar utilizando. En la opción número 2 es el escritorio de ayuda técnica. Le podemos brindar ahí apoyo, ¿verdad? En español. Y finalmente tenemos los tutoriales, ¿verdad? De YouTube, en los cuales usted también puede volver atrás sobre esta presentación o otras presentaciones que vamos a tener. Let's see. I think other things just to know about to get ready for the school year is
track down the device wherever it might be in your home, find all the charging cables. Epic is an app that's on all iPads, and it's a great reading app. They can open up, there's books in English and in Spanish at various levels. Might be a great way to get kiddos back into the flow of school and learning. So Epic is the name of the app, and just make sure your devices are charged and you know where they are, and set up those house rules that you want to have around the use of the device. Miss Bernard, ¿verdad? Les recomienda que vayan buscando eso, los aparatos electrónicos, ¿verdad? Que le saquen el polvo, ¿verdad? Que los limpien, ¿verdad? Y que se aseguren de que estén cargados y que funcionen, ¿verdad? Esta va a ser una herramienta esencial, pero también pues les recuerda que tengan conversaciones como familia, ¿verdad? ¿Verdad? Para que estén claros, ¿verdad? Sobre pues, y orientados todos como familia, ¿verdad? Acerca del acceso que van a tener y de cómo utilizarlos eficientemente y de una forma segura. All right. Thank you very much. I think the recording will be available on YouTube, and we'll make sure that on the district website, if you want to www.ttstschools.org, you can get to the YouTube website that way. We'll have it posted tomorrow, and we'll be offering another informational session like this on Wednesday and again next week. Muchas gracias, ¿verdad? Por su participación y les recordamos, ¿verdad? Que esta presentación va a estar grabada, puede encontrarla en el canal de YouTube y que no dude en buscar ayuda, ¿verdad? De usted necesitarla, estamos ahí para apoyarlos. Muchas gracias. Good night.